¿Te has detenido alguna vez a reflexionar sobre qué podría hacer infeliz a tu querido gato, ese pequeño monarca de tu hogar? Como dueños de gatos, naturalmente anhelamos brindarles la vida más placentera. No obstante, en ocasiones, inmersos en nuestras propias ocupaciones diarias, podríamos pasar por alto las señales de incomodidad o insatisfacción que nuestros adorables amigos nos envían. En este vídeo, te mostraré las 9 causas por las que tu gato puede no estar siendo feliz. Además, exploraremos maneras de crear un entorno en el que tu gato pueda florecer y encontrar verdadera felicidad. 1. Falta de interacción humana. Los gatos son seres sociales, a su manera. Aunque pueden parecer muy independientes y que aman la soledad, la verdad es que necesitan la compañía y el afecto humano para prosperar. La falta de interacción humana puede llevar a que tu gato desarrolle un sentimiento de soledad y abandono, lo que contribuye a su infelicidad. Cuando pasamos mucho tiempo fuera de casa o estamos ocupados con nuestras vidas, nuestros gatos comenzarán a sentirse desatendidos y desplazados. Ellos aman y aprecian el contacto físico, las caricias suaves, e incluso, a veces, simplemente estar cerca de ti y observarte realizar tus actividades diarias. Interactuar con tu gato no solo se trata de acariciarle y darle mimos, sino que también incluye que juegues con él y que le hables. Los gatos disfrutan de los momentos de juego, donde pueden liberar su energía y fortalecer los lazos con sus dueños. Además, debes saber que ellos reconocen tu voz y responden positivamente a ella, lo que les da una sensación de seguridad y confort. Cuando ignoramos la necesidad de interacción de nuestros gatos, corremos el riesgo de hacerlos sentir solos y no valorados. Esta falta de atención puede tener consecuencias graves para la salud de tu amigo felino, desde el desarrollo de depresión hasta la pérdida de apetito. Recuerda, para ellos nuestra presencia es su mayor regalo. Dedícales tiempo y afecto para mantener su bienestar y felicidad. 2. Un entorno desordenado. Tener un entorno desordenado puede ser un desafío para la felicidad de tu gato. Aunque a veces no lo parezca, los gatos son criaturas que valoran la limpieza y el orden. Un hogar desordenado puede causarles estrés y ansiedad, ya que ellos prefieren tener un ambiente tranquilo y organizado para sentirse seguros y cómodos. Imagínate por un momento que te encuentras rodeado de objetos dispersos por todas partes, con poco espacio para que te puedas mover con libertad. ¿Te sentirías cómodo y relajado? Pues lo mismo le sucede a tu gato. Un entorno desordenado puede hacer que se sientan abrumados y perturbados, lo que afecta su bienestar emocional. Para que te asegures de que tu gato esté feliz, es importante que mantengas un entorno limpio y ordenado. Esto incluye áreas como su área de descanso, su caja de arena y los espacios donde tu esponjoso compañero juega y explora. Mantener una rutina regular de limpieza y organización puede hacer una gran diferencia en la vida de tu gato y en su nivel de satisfacción con su hogar. Recuerda que un entorno ordenado no solo beneficia a tu gato, sino que también crea un ambiente más armonioso y agradable para todos en el hogar. 3. Pasearle en coche. Contrario a lo que puedas pensar, esto puede terminar estresando a tu gato. Los gatos son criaturas que se rigen por hábitos y rutinas. Les encanta la estabilidad y la previsibilidad en su entorno. Introducirlos en un vehículo en movimiento puede ser una experiencia abrumadora para ellos, ya que esto rompe con su sentido de seguridad y familiaridad. Cuando un gato se encuentra dentro de un coche en movimiento, experimenta una serie de sensaciones desconocidas y perturbadoras. El ruido del motor, las vibraciones del vehículo y el constante movimiento pueden generar confusión y ansiedad en el felino. Para ellos, esto representa un cambio significativo en su entorno, lo que puede desencadenar estrés y malestar emocional. Además, los gatos son animales territoriales y pueden sentirse especialmente vulnerables cuando son transportados en un espacio confinado y extraño para ellos, como lo es un automóvil. La falta de control sobre su entorno puede elevar sus niveles de estrés y provocar reacciones que no deseas, como maullidos constantes, jadeos o intentos de escapar. Si bien cada gato reacciona de manera única al viajar en coche, algunos pueden adaptarse gradualmente y sentirse más cómodos con el tiempo, mientras que otros pueden seguir mostrando signos de ansiedad en cada viaje. Es importante recordar que no todos los gatos responden de la misma manera, y lo que funciona para uno puede no aplicar para todos.
Así que, si deseas mantener a tu gato feliz, evita los paseos en coche y opta por un reposador en una ventana. De esta manera, satisfará su instinto natural de exploración y disfrutará de vistas al aire libre desde la comodidad y seguridad de su hogar. 4. Bañarles. A los gatos no les agrada la idea de mojarse. Para los gatos, el agua puede ser una experiencia estresante y desagradable. Ya que a diferencia de los humanos o los perros, los gatos no necesitan que les bañes regularmente, ya que son maestros del acicalamiento. Su lengua áspera y sus hábitos de limpieza meticulosos les permiten mantener su pelaje limpio y en óptimas condiciones. Bañar a tu gato puede ser una experiencia un tanto desafiante, casi como para el gato como para su dueño. Muchos gatos se resisten activamente al agua y pueden sentirse ansiosos o asustados durante el proceso de baño. Esto puede terminar en arañazos, maullidos de angustia y estrés para ambos. Si bien hay gatos que les encanta el agua, son una minoría. Si tu gato es uno de ellos, haznoslo saber en los comentarios. Es importante comprender que, en la mayoría de los casos, los gatos no necesitan baños regulares. Su propio instinto de limpieza es suficiente para mantener su pelaje en condiciones óptimas. Sin embargo, hay algunas excepciones, como gatos con problemas de piel o gatos que han estado expuestos a sustancias tóxicas, que pueden necesitar un baño ocasional bajo la guía de un veterinario. En resumen, darles baños a los gatos es una práctica que generalmente debe evitarse, a menos que sea absolutamente necesario por razones de salud. Si estás encontrando este vídeo interesante y deseas seguir descubriendo más consejos y sugerencias sobre cómo cuidar mejor a tu gato, no puedes perderte ni un solo contenido más. Suscríbete a nuestro canal ahora para acceder de inmediato a una fuente constante de información valiosa y entretenimiento felino. Además, si estás encontrando la información de este vídeo útil y te está gustando lo que ves, asegúrate de expresar tu apoyo dando un me gusta y compartiéndolo con tus amigos y familiares que también tienen una pasión por los gatos. Juntos, podemos expandir nuestra comunidad felina y asegurarnos de que nuestros queridos meninos reciban el cuidado y la atención que se merecen. 5. Los ruidos fuertes. Los gatos son criaturas muy sensibles al entorno que los rodea, y los ruidos fuertes por lo general suelen ser especialmente perturbadores para ellos. Cuando un gato escucha un ruido repentino y fuerte, su instinto natural de supervivencia se activa de inmediato. Estos ruidos pueden incluir truenos, fuegos artificiales, aspiradoras o incluso música alta. Cuando tu gato percibe cerca un ruido fuerte, su cuerpo entra en alerta máxima. Sus pupilas se tienden a dilatar para permitirle una mejor visión en caso de necesidad de que tenga que escapar, y sus músculos se tensan preparándose para una posible huida o defensa. En situaciones extremas, un gato que se encuentra asustado puede ocultarse en un lugar seguro y apartado donde se sienta protegido y tranquilo. Los gatos son particularmente sensibles a los ruidos fuertes, los cuales pueden desencadenar niveles significativos de estrés y ansiedad en ellos. Este estrés prolongado puede tener efectos negativos en su bienestar tanto físico como emocional. Como resultado, es común que observes cambios en su comportamiento, como buscar escondites, maullar con mayor frecuencia, tener accidentes fuera de la caja de arena e incluso volverse más agresivos. Es crucial prestar atención a las reacciones de nuestros felinos ante los ruidos fuertes y proporcionarles un entorno tranquilo y seguro para ayudarles a mantenerse calmados y felices. Recuerda, es importante proporcionar a los gatos un entorno tranquilo y seguro donde puedan sentirse protegidos de ruidos fuertes y estresantes. 6. Falta de zonas de descanso tranquilas. Imagina que tu hogar es como un oasis de tranquilidad para tu amigo felino, es un lugar donde puede retirarse y relajarse en paz. La falta de zonas de descanso puede causarle estrés y ansiedad. Los gatos son criaturas que les encanta la tranquilidad. Necesitan lugares donde puedan retirarse y sentirse seguros, lejos del bullicio y la actividad del hogar. Aquí te presento algunas consideraciones importantes para que puedas crear las zonas de descanso ideales para tu gato. Los espacios elevados. A muchos gatos les encanta estar en lugares altos. Proporcionar estanterías, repisas o torres para gatos les permite observar su entorno desde arriba, lo que les brinda un sentido de seguridad y control.
Una cama cómoda. Asegúrate de que tu gato tenga una cama suave y cómoda donde pueda acurrucarse y descansar. Las camas elevadas o tipo cueva son especialmente populares entre los felinos, ya que les proporcionan un refugio cálido y acogedor. Busca zonas tranquilas. Identifica áreas en tu hogar que sean tranquilas y libres de disturbios, como ruidos fuertes o corrientes de aire. Coloca la cama o la almohadilla para gatos en un lugar apartado donde pueda relajarse sin ser molestado. Al crear estas zonas de descanso tranquilas y acogedoras para tu adorable felino, le estás proporcionando un lugar seguro donde pueda recargar sus energías y estar más tranquilo, lo que contribuirá significativamente a su felicidad y bienestar. 7. Tocarles la barriga. Tocar la barriga de tu gato es una práctica muy extendida entre los dueños de felinos, pero puede resultar un tanto engañosa. Aunque podrías creer que es un gesto de ternura y cariño, para muchos gatos esta acción desencadena una reacción defensiva e instintiva. Esto se debe a que la barriga de los gatos resulta ser una de las áreas más sensibles y vulnerables de su cuerpo. En la naturaleza, los gatos protegen instintivamente esta zona. Esto lo hacen como una medida de autopreservación, ya que en situaciones de peligro o amenaza, los gatos suelen exponer su vientre como una señal de sumisión y rendición frente a un adversario que es más fuerte que ellos. Pero cuando un gato se siente cómodo y seguro en su entorno, puede mostrar su vientre como un signo de confianza hacia su dueño. Sin embargo, esto no siempre significa que deseen que les acaricies la barriga. Muchos gatos, incluso en su momento de mayor relajación, pueden reaccionar bruscamente si intentas tocarle su vientre. La razón detrás de esta reacción defensiva radica en que para algunos felinos, el contacto en la barriga puede sentirse invasivo e incómodo, lo que desencadena una respuesta de autodefensa. Además, muchos gatos tienen una capa de piel y pelo más delgada en el vientre, lo que los hace más sensibles al tacto. Es sumamente esencial comprender las señales que nos brindan nuestros gatos. Si un gato muestra su barriga, puede ser un gesto de confianza, pero es importante respetar sus límites y no interpretarlo como una invitación para tocar esa área. 8. Colocarles un cascabel. Poner un cascabel en el collar de los gatos es una práctica común que se remonta a muchos años atrás, principalmente con el propósito de una medida de seguridad para algunos dueños de gatos o alertar a las aves y otros animales pequeños de la presencia del felino, reduciendo así el riesgo de caza. Sin embargo, es importante comprender que para los gatos, este accesorio puede representar una experiencia perturbadora y estresante. Esto se debe principalmente a que los gatos poseen una sensibilidad auditiva excepcional, superando con creces la capacidad auditiva humana. Su habilidad para captar sonidos de alta frecuencia y detectar movimientos sutiles en su entorno es extraordinaria. Por lo tanto, un sonido constante como el tintineo del cascabel puede resultar no solo molesto, sino también doloroso para sus delicados oídos. Además de que el constante estímulo del cascabel puede interferir con su capacidad para concentrarse, descansar y relajarse, impactando negativamente su bienestar emocional y físico. Ya que el tintineo del cascabel no cesa, y el gato no puede ya apagarlo. Además de su impacto auditivo, el cascabel puede representar una molestia física para el gato. Puede engancharse en objetos, ramas o muebles, limitando su libertad de movimiento y generando incomodidad y frustración. Si tu gato está estresado, es más propenso a desarrollar problemas de comportamiento, como volverse más agresivo, marcar con orina fuera la caja de arena. Todo esto puede contribuir a un aumento en los niveles de estrés y ansiedad del gato. 9. No tener rascadores. Los gatos tienen una necesidad innata de rascar. De seguro tus queridos sofás hayan sido víctimas de este comportamiento de tu gato. Más allá de ser un comportamiento instintivo, rascar es vital para su salud física y emocional. Los rascadores para gatos no son solo muebles, sino que son herramientas indispensables para el bienestar de tu esponjoso compañero. Rascar para los gatos va más allá de ser un simple pasatiempo, es una necesidad instintiva vital para el cuidado de sus uñas. Cuando los gatos rascan, están eliminando las capas exteriores desgastadas de sus uñas, lo que les permite mantenerlas afiladas y preparadas para cualquier actividad que les depare la vida. Sin un rascador cercano o adecuado, es probable que tus gatos recurran a tus queridos muebles o alfombras para satisfacer este impulso natural.
El acto de rascar va mucho más allá de un simple acto de cuidado personal para tu gato, es una forma intrínseca de comunicación y marcaje de territorio. ¿Sabías que los gatos poseen glándulas en sus patas que liberan feromonas cuando rascan? Este acto no solo les ayuda a mantener sus uñas en buen estado, sino que también deja su huella y mensajes para otros felinos en el área. Imagina cómo se sentiría tu gato si carece de rascadores cerca o adecuados, frustrado, ansioso e incluso desconcertado. Proporcionarle un rascador adecuado no solo es una manera de proteger tus muebles de sus instintos naturales, sino también de asegurar su bienestar emocional. Así que, si deseas que tu compañero felino se sienta pleno y feliz, asegúrate de brindarle un rascador que satisfaga sus necesidades naturales de rascado. Tu gato y tus muebles te lo agradecerán. Y ahí lo tienes, amigos peludos y amantes de los gatos. Espero que este vídeo te hayan ayudado a comprender mejor a tu felino compañero. Ahora, ¿sabías que podrías estar lastimando a tu gato sin siquiera darte cuenta? Descubre las 10 maneras en que estás lastimando a tu gato y no lo sabías. No te pierdas esta información valiosa que puede cambiar la vida de tu felino amigo. Dale clic y descubre cómo cuidar mejor a tu gato hoy mismo.